Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Escarlata como un Random Lock. El Random Lock que vamos a usar está todavía en una fase temprana, así que habrá un par de cosas que no estén del todo pulidas, como que los Pokémon de los enemigos serán todos el mismo Pokémon, por ejemplo 3 Pikachus, aunque cada uno mantendrá los ataques originales de los Pokémon que sustituyen. También podemos poner nosotros el level cap, así que esta vez tomaremos una ruta distinta a la de los otros vídeos. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos capturar al primer Pokémon que veamos en cada ruta. No podemos superar el level cap de cada gimnasio o de la liga antes de empezar los combates, pero sí podemos superarlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Y os tengo una pregunta: ¿cuál es vuestro Pokémon favorito? El mío, aunque no lo parezca, no es Wurmple, sino Espeon. Siempre me ha parecido un Pokémon muy elegante, y además es uno de los Pokémon del prota de Pokémon Colosseum, lo que hizo que me encariñase aún más con él, pese a que su Shiny sea para gustos más exigentes. Ahora sí, empezamos. Como vuelvas a robarme las zapatillas, hacemos sopa contigo. Empezamos la aventura en casa, de chill, recibiendo al bueno del director Clavel, quien se ha pasado por aquí para darnos la bienvenida a la región y tal. Subimos para terminar de arreglarnos y ahora salimos para conocer a los 3 iniciales de Paldea. Fear me. ¡Oh no! ¡Es Patricio! ¡No quiere que lo empeñen! Nos vamos a la casa de la vecina, donde tras ver que aquí están montados en el dólar, se nos presenta la rival, la buena de Mencía. Nos dan a elegir el starter, quien será Fuecoco, aunque en realidad resulta que es un Quilava, al que llamaremos Shiraori. Mencía nos dice de pegarnos, así que la seguimos. ¡Atento a mi Sprigatito! ¡Pero si eso es un elefante! Ganamos, hablamos con Clavel y con nuestra madre, quien nos ha preparado tremendo bocata, y ahora nos vamos al sendero de Kaiz, donde capturaremos a este gorrino, quien en realidad es un Hatena, al que llamaremos Payball. Avanzaremos por aquí viendo a todos los Pokémon que no hemos podido pillar, como ese Regidraco, y tras avanzar un poco y escuchar que alguien nos llama, ¡se vende Twingo! ¿Y por qué no un Ferrari? Nos caemos aquí, y para hacernos amigos de esta lagartija random, le damos nuestro bocata. La lagartija se recupera y nos vamos con ella a esta cueva, donde capturamos a este Bramblin, al que llamamos Jorge. Salimos de la cueva, nos vamos con Mencía a este faro, donde conoceremos a Damián, el hijo de la profe de este juego, y tras derrotar a su Tatsugiri y hablar con Mencía, capturamos a este Magneton, al que llamamos Arleo. Nos daremos una vuelta con Jorge para ir acumulando pasos y poder evolucionarlo más tarde, y tras pegarnos con Mencía y sus saltamontes con una bombilla en el perolo, llegamos a Ciudad Meseta. Sí, voy a querer un bocata de lomo con pimientos, un poco de alioli. ¡Que estamos cerrados! ¿Quieres beber té? ¿Beberme? ¿Y estos maestros del humor? Salvamos a esta pava, aunque ese Ting Lu no nos lo puso fácil, y por fin entramos en la academia. Nos presentamos a nuestros compas de clase, hablamos con Mencía para empezar su ruta, y luego con Damián para lo mismo, y tras hablar con el director, conocemos por fin a la profe. Estoy seguro que esto es un dondozo, están en todas partes. Pasamos unos días por aquí de chill, y ahora sí que sí, el dire nos manda a tomar por saco y a recorrer mundo en busca de no sé qué. Nos habla una random que nos ha hackeado el móvil para empezar su ruta, pero casi que nos da igual, la verdad. Y ahora sí, por fin empezamos la aventura. Nos vamos al área 3 sur, donde nos encontramos con este Magearna, al que conseguimos capturar y llamamos Giovanni. Avanzamos por aquí de tranquileo hasta llegar a Pueblo Altamía. Se me ha hecho raro que no haya pasado nada interesante, la verdad. Nos vamos al gimnasio y de aquí nos mandan a hablar con esta pava para que nos diga que pillemos a una Sunflora. Y ya una vez los pillamos, nos pegaremos con Bryce por la primera medalla. Empieza con Esquido y nosotros con Shiraori. Usamos Ascuas, responde con Mega Agotar y repetimos un par de turnos hasta debilitarlo. Le sigue otro Esquido. Atacamos con Ascuas, responde con Hoja Afilada, otro Ascuas, nos golpea con Placaje y con otro Ascuas lo dejamos KO. Por último saca su tercer Esquido. Teracristalizamos los dos, atacamos con Ascuas, casi debilitándolo, y él nos ataca con Lanzarrocas, debilitando a Shiraori. Sacamos a Jorge, nos golpea con Abrecaminos y con un Impresionar lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos ahora al área 1 este, donde pillamos a este Jigglypuff, al que llamamos Juan Arnaldo, y tras avanzar un poco y esquivar al típico Groudon salvaje, llegamos al área 2 este, donde pillamos a este Frogadier, al que llamaremos Joe. Y ahora sí, entramos en Ciudad Leudal. Nos damos tremendísima vuelta junto a Jorge, quien finalmente evoluciona en Bramblegast, y ahora nos vamos al gimnasio. Nos cruzamos con Mencía, quien no nos pide combatir, y ahora participamos
participamos en la prueba de este sitio, buscar al director. Oh, me has pillado tomando una relaxing cup of café con leche. ¿Y ese Spanglish? Pasamos la prueba y ahora sí nos vamos con Enigma. Cada vez me viene gente más random, ¿que no? Pero bueno, saca a Vigoroth y nosotros a Jorge. Nos ataca con un crítico de picoteo, nosotros respondemos con semilladora, golpeándolo 4 veces, y ahora cambiamos a Arleo, quien recibe un picoteo y una chispa, y atacamos con Impact Trueno. Nos golpea con ataque rápido, lo debilitamos con otro ataque, y ahora saca su segundo Vigoroth. Nos usa mordisco, fallamos onda trueno, y tras otro bocao lo paralizamos. Atacamos con Impact Trueno un par de veces, responde con mordisco, y ahora cambiamos a Giovanni, quien recibe una chispa. Usamos defensa férrea y rizo defensa, nos sigue atacando, y ahora usamos rodar. Nos paraliza, pero con otro golpe lo debilitamos. Saca el tercer Vigoroth. Nos ataca con pistola agua, le golpeamos con rodar, y tras quedar paralizados atacamos con giro bola, dejándolo cao. Saca su último Vigoroth. Cambiamos a Juan Arnaldo, ella Tera cristaliza en tipo eléctrico y falla infortunio, y tras recibir un rayo carga usamos anulación. Nos confunde, atacamos, nos golpeamos, y ahora cambiamos a Joe, quien también acaba confuso. Tera cristalizamos y atacamos con hidropulso un par de veces, se le pasa la anulación y golpea con rayo carga, y con un último ataque por fin lo debilitamos y ganamos el combate. Vamos a darnos media vuelta para pegarnos con el Clove dominante, al que lo derrotamos easy, y tras hacernos aquí un bocata con el bueno de Damián, y tras cruzarnos con este huevo que no nos dejan pillar, avanzaremos para conocer al mejor personaje de este juego, el bueno de Kael. No seas malo, mozalbete. Uf, mozalbete. Nos vamos ahora al área 3 este, donde nos encontraremos con este Ferro Paladín, al que capturamos y llamamos Desync X3. Arceus, ¿por qué están todos los Pokémon random? ¿Qué? Seguiremos nuestro camino atravesando Pueblo Beta y ahora llegamos a la Gruta Vestura, donde pillaremos a un Lurantis al que llamaremos Kakashi, y un poco más adelante en Sierra Napada pillamos a este Goldak al que llamaremos Kaito. Train del futuro, ponme música para el viaje. Come on, Barbie, let's go party. Saltamos al área 3 oeste, donde pillaremos a un Givel al que llamaremos Nestop, y tras hacer una parada en Pueblo Mestura para curarnos un poquito, subiremos toda Sierra Napada hasta llegar a Pueblo Kailu, el cual atravesamos también para seguir escalando y acabar llegando aquí, frente al gimnasio de hielo. Oye, vamos a pegarnos. ¿Aquí? Aquí. Así que nada, tras un combatillo con ella, quien consigue debilitarnos a Jorge, nos enfrentaremos a la prueba de este gimnasio, bajar la montaña. ¡Paso! Y tras esto, ahora sí, nos toca pegarnos con el líder. Saca Flor a Gato y nosotros a Giovanni. Cambiamos a Arleo, él usa viento afín, y tras una ventisca usamos onda trueno, paralizándolo. Falla ventisca, le confundimos, y ahora cambiamos a Desync X3. Se ataca por la confusión y ahora lo debilitamos con un par de corte furia. A su siguiente gato también lo debilitamos con corte furia, al igual que al tercero, y por fin saca al último. Teracristalizamos en hada, él en hielo, atacamos con corte furia y él usa vendaval, quitándonos bastante, aunque con un último corte furia terminamos el combate. Uy, ¿tú eres la nueva promesa? No me lo puedo creer, las 50 sombras de Drippy, versión coleccionista. ¿Pero qué me ladras? Compramos una piedra trueno para evolucionar a Arleo, aunque parece que con el random las evoluciones con piedra no funcionan, así que nada, seguimos. Nos vamos ahora al gimnasio de Pueblo Kailu, donde tras pegarnos con esta gente, ¡tontozo! Ahora nos pegaremos con la cuarta líder, Lima. Saca 2 Weavile y nosotros a Desync y Arleo. Usa viento hielo y cuchillada, nosotros brillo mágico y onda trueno, y ahora teracristalizamos en hada. Nos golpea con golpe bajo, pero con brillo mágico debilitamos a sus 2 Pokémon. Saca sus 2 últimos Weavile. Cambiamos a Arleo por Giovanni, ella llama a los perros. Teracristaliza en tipo fantasma, nos golpea con infortunio y triturará a Giovanni, y ahora atacamos con brillo mágico, debilitando a uno de sus Weavile. Para el turno siguiente usar Sombra Bill, debilitando a su último Pokémon. Subiremos de nivel a nuestra gente, evolucionando a Nestop en Gabite, a Payball en Hatrem y a Joe en Greninja. Y ya que estamos, nos vamos a ir a por otro de los Pokémon dominantes, Earthworm. Lo derrotamos, también nos cuenta el drama de su perro y ahora nos vamos a pegarnos con Melo. Y resulta que el nivel de los coches no lo podemos cambiar, así que bueno, lo derrotamos al 26. Nos vamos ahora al lago Cazola, donde pillaremos a este Piroar, al que llamaremos Lazax. Y dado que no podemos enfrentarnos al siguiente dominante, ya que necesitamos poder nadar primero, nos vamos a ir de nuevo a Pueblo Mestura. Tremendo bocata, ¿que no? Y ahora empezamos la prueba. ¡Dime la contraseña! ¡Marmitaco! ¡Marmitaco! Nos vamos al mesón, hacemos el pedido
perdido y ahora nos pegamos con el quinto líder, el bueno de Laureano. Empieza con Clevor y nosotros con Dessing. Le golpeamos con patada baja, usa bostezo y ahora cambiamos a Joe, quien esquiva un atizar. Atacamos con hidropulso, debilitándolo y ahora saca su segundo Clevor, al que derrotamos de un crítico. Por último, Tera cristaliza su tercer Clevor. Usamos pantalla de humo, esquivamos imagen y ahora cambiamos a Giovanni, quien también esquiva un golpe. Nos golpea un par de veces, usamos defensa férrea y rizo defensa y ahora nos vamos debilitando poco a poco con imagen por un lado y con rodar por otro, hasta que fallamos. Tera cristalizamos, atacamos con girobola y tras otra imagen más, por fin lo debilitamos con otro girobola. Al volver al gimnasio, Sagitta y Mencía nos pillan por banda para pedirnos un combatillo contra la rival y como somos un pelín masocas aceptamos, teniendo muy mala suerte esta vez. El equipo de Mencía se randomiza en Sarena y su última Sarena tiene el Tera tipo planta y el truco floral, con el que nos debilita a Payball, a Joe y a Kakashi con ataque rápido. Aunque conseguimos debilitarle con el rayo aurora de Giovanni, acabamos de perder a medio equipo por los jajas. Dios. En el área 2 oeste pillamos a este Gudra, al que llamamos Sergito, y tras pasar por Pueblo Marinada nos vamos al desierto, donde pillamos a este Rufflet, al que llamamos Blog Queso. Arceus, mi señor, ¿te puedes creer que Mencía me ha fundido a medio equipo? Pues ya te fundo yo al otro medio. ¡Ayuda! Y un poquito más adelante llegamos a Ciudad Cántara, donde tras ver al líder salir por patas de aquí, nos toca seguirle para llevarle la cartera que se le había dejado. Niño, ¿eres bueno comprando? Supongo que sí. Pues sea, a comprarme las algas. Pero, y ya hecho esto, nos vamos para Ciudad Cántara de nuevo, donde tendremos el combate contra el sexto líder. Empieza con Tropius y nosotros con Sergito. Usamos ojos llorosos para bajar su ataque y ataque especial, él nos golpea con picoteo, y ahora nos atacamos con cola, veneno y picoteo hasta que por fin lo debilitamos. Saca el segundo Tropius, al que le usamos ojos llorosos. Nos ataca con golpe cabeza, seguimos haciendo lo mismo un par de turnos más, y ahora cambiamos a Lazax, quien recibe un golpe cabeza. Usamos Avivar, él nos golpea con hidropulso, nos confunde y nos hace atacarnos a nosotros mismos. Sobrevivimos a su hidropulso con solo 2 de vida, y ahora atacamos con lanzallamas, debilitándolo. Saca su último Tropius, al que Tera cristaliza en agua, y a este le atacamos con hiperrayo, consiguiendo debilitarlo de un solo golpe y ganando el combate. Nos vamos ahora a pegarnos con el Colmilargo, al cual derrotamos easy con la ayuda de Damián, y tras otro bocata más seguimos nuestro camino. En el área 1 oeste pillamos a este Swalot, al que llamaremos Samuel. Mira, Samuel por muy poco no ha sido un tremendo Rayquaza. En el área 2 sur pillamos a este Kirlia, al que llamamos Yamarashi, y dado que las piedras siguen sin funcionar, lo evolucionamos por nivel a Gardevoir. Y así llegamos a Pueblo Pirotín. Mencía nos pilla por banda para tener un combate, y esta vez tiene un equipo lleno de Braviary, aunque conseguimos salir de aquí sin bajas. Y ahora nos enfrentaremos a la prueba de este gimnasio. 3, 2, 1, go! De verdad, esto es un reto. Y tras ganar esto, nos vamos a por la líder, Araceli. Empieza con Decidueye y nosotros con Sergito. Nos golpea con doble patada, nosotros usamos ojos llorosos y tras unos turnos así cambiamos a Yamarashi, quien recibe una doble patada y un estoicismo. Usamos paz mental y ahora cambiamos a Lazax. Nos golpea con estoicismo, Tera cristalizamos, usamos avivar, nos golpea con doble patada y tras otro bufo de avivar atacamos con lanzallamas, debilitándolo al igual que a su segundo Decidueye. Y tras Tera cristalizar al tercero, este también cae de un solo golpe. Nos vamos a dar otra vueltecilla para ir a por otro Pokémon dominante, esta cigüeña, y tras zamparnos el bocata, Coraidon aprende a nadar. Así que ahora aprovechamos para irnos al lago Cazola, donde nadaremos por aquí para enfrentarnos al Pokémon grandote, este Dondozo y después el Tatsugiri. Nos tomamos el último bocata, el perrete de Damián se cura por fin y la profe nos llama para que vayamos a su laboratorio. ¿Mami? ¿Y ese random? Aunque antes de eso vamos a seguir con las medallas. Nos vamos a la cima de Alforno, donde pillaremos a este Arcanine, al que llamamos Iván, y en el área 6 sur pillamos a este Sableye, al que llamamos Matías. Y así llegamos a Pueblo Alforno, donde por fin evolucionamos a Nestop en Garchomp. Hacemos la prueba de aquí, que es hacer ejercicio. Y tras esto nos pegaremos con la última líder, Tuli. Saca a Flapper y nosotros a Sergito. Usamos ojos llorosos, él pone un reflejo y nos ataca con triturar, y tras un par de turnos cambiamos a Lazax, quien recibe un crítico.
crítico de triturar. Usamos Avivar, nos vuelve a golpear y ahora cambiamos a Yamarashi. Nos ataca, usamos paz mental y ahora atacamos con fuerza lunar, debilitándolo. Su segundo Flapple nos quita bastante con ataque rápido, aunque también cae de un golpe, y su tercer Flapple nos baja a 15 con energibola. Lo debilitamos de una, saca el último Flapple y ahora cambiamos a Giovanni. Tera cristaliza, nos golpea con fuerza lunar y psíquico, pero poco a poco lo bajamos con rayo aurora. Por último sacamos a Nestop, con quien terminamos el combate con mordisco. Nos vamos a la bosquejada, donde pillamos a este ferro saco al que llamamos Chamaja, y tras darnos un largo paseo por toda la región para pegarnos con los líderes del Team Star, empezando con Genzo y capturando en el área 1 norte a este Hundum al que llamamos Razbek, y en el área 2 norte a este Tiranitar al que llamamos Mati. Derrotamos también a Erin, capturamos en el área 3 norte a este Lumineon al que llamamos Derek, derrotamos a Gus y por último a Anan. ¡Buah! Vaya speedrun nos hemos hecho, ¿que no? Oye, que el jefe está en el cole. ¿Pero qué me narras? Así que nada, nos vamos para el cole, donde tras enterarnos de que Kael era todo el tiempo Clavel, el director, nos toca pegarnos con él y su equipo de Landorus. Y es aquí donde perdemos a otro miembro del equipo, de Synth X3. ¿Pero por qué me sacas un equipo de legendario? Nos colamos en el cole y aquí, por fin, conoceremos al jefazo del Team Star. ¿Y tú quién eres? Hacemos la clásica de usar ojos llorosos para que nos haga menos daño, cambiamos a Giovanni y tras un cambio de marcha para subirnos la velocidad, derrotamos a su Lilligant con rayo aurora. Saca ahora Krokorok, al que derrotamos con rayo aurora, y cuando por fin pensaba que tendría un equipo de verdad, nos saca otro Krokorok más. Así que nada, con rayo aurora nos cargamos a todos, incluso el Krokorok Tera cristalizado. Clavel le suelta la chapa del siglo, Noah dice que ha estado robando a la liga Pokémon y lejos de castigarla pasan del tema. Hablamos con Noah y ahora sí hemos terminado la primera ruta del juego. Nos vamos ahora con Damián al laboratorio de su madre, donde tras una charla con ella por aquí y tras pedirnos que nos vayamos al foso de Paldea, Damián nos dice de pegarnos, y menos mal que esto está randomizado porque pegarme con su perro me daría mucha pena. Con Sergito bajamos la ofensiva de su Skeledirge con ojos llorosos, cambiamos a Nestop y tras un par de danza espada derrotamos a todos sus cocodrilos a puro terra temblor, salvo al último, al que derrotamos con un par de garra dragón. Damián se pira y así terminamos la segunda de las 3 rutas. Vamos a por la última. Nos vamos a la liga Pokémon, donde tras hacer la parte oral de todo esto, no le veo la gracia a esta parte, pero bueno, al menos es interacción con Cayena. Nos toca empezar esto. El primer combate lo tenemos contra Cayena, saca a Salamence y nosotros a Sergito. Nos ataca con Ventisca, congelándonos en el primer ataque, y así pasamos unos pocos turnos hasta que por fin cambiamos a Giovanni. Nos golpea con Ventisca y Tierra Viva, usamos cambio de marcha y ahora atacamos con Rayo Aurora, debilitándolo y ganando ataque especial por nuestra habilidad. Y a puro Rayo Aurora debilitamos a todos sus Salamence, incluido el Tera cristalizado. El segundo combate lo tenemos contra Pola, saca Melena Aleteo y nosotros a Sergito. Pone trampa rocas, usamos ojos llorosos y tras recibir unas carantoñas y seguir usando ojos llorosos, cambiamos a Giovanni, quien recibe una carantoña y una fuerza equina. Usamos cambio de marcha un par de veces, nos vuelve a atacar y ahora Tera cristalizamos y atacamos con Tera explosión, debilitándolo de una, al igual que el resto de sus Pokémon, aunque el Tera cristalizado nos llegó a golpear con demolición antes de caer. El tercer combate lo tenemos contra el Laureano, saca a Farigiraf y nosotros a Sergito. Usamos ojos llorosos, él pone día soleado y nos ataca con pulso dragón y ahora cambiamos a Nestop, con quien usamos danza espada. Nos golpea con rayo solar y ahora atacamos con triturar, derrotando a todo su equipo salvo el Tera cristalizado, al que lo derrotamos con garra dragón. El cuarto combate lo tenemos contra Esperio, saca a Whiskas y nosotros a Sergito. Usamos ojos llorosos, él nos ataca con super diente un par de veces y ahora cambiamos a Yamarashi, quien recibe un super diente y tajo aéreo. Usamos paz mental, Tera cristalizamos y atacamos con fuerza lunar, debilitando así a todo su equipo, incluido su Whiskas Tera cristalizado. Y ahora sí que sí, nos iremos a la azotea para pegarnos con la supercampeona Sagita. Saca a Chiyu y nosotros a Sergito. Nos golpea con brillo mágico, usamos ojos llorosos y vamos alternando entre protección y ojos llorosos para poder curarnos más con restos. Cambiamos a Lazax, quien recibe un brillo mágico, usamos Avivar, nos golpea con un crítico de fotocolisión y atacamos con Bozarrón, haciéndole mucho daño, aunque caemos con otro ataque. Sacamos ahora a Nesto, usamos danza espada, ella usa brillo mágico, Tera cristalizamos y ahora derrotamos a toda su gente a puro terra temblor, incluido al Tera cristalizado. Mencía nos pilla por banda y teniendo cero respeto por nuestro Lazax KO, nos dice de pegarnos, así que nada, nos vamos a Ciudad Meseta, donde tendremos el último combate de la ruta de los gimnasios.
Gyarados. Saca a Meowscarada y nosotros a Sergito. Usa Trampa Roca, nosotros Ojos Llorosos y tras recibir un golpe crítico de roca afilada, cambiamos a Giovanni, quien esquiva el ataque. Nos ataca con Taladradora, usamos cambio de marcha y ahora atacamos con Esfera Aural. Nos responde con otra Taladradora y con una segunda Esfera Aural lo debilitamos. Y gracias al boost de Coránima, ahora sí podemos derrotar a sus gatos con Esfera Aural. Saca su último Meowscarada. Teracristalizamos en acero, ella lo hace en planta y con una última Tera Explosión conseguimos derrotarlo y ganar así el combate. Mencía nos agradece por el combate y por hacer que pueda luchar al máximo, y con esto hemos terminado la última ruta del juego, aunque aún falta un poquito. Damián nos llama para que nos reunamos con él, así que nos vamos a la puerta 0, donde nos encontramos con él, Mencía y Noah, y junto a estos tres chalaos nos vamos a lo hondo del área 0. Y aquí tenemos la última captura del juego, este Gyarados al que llamamos Star-Lord. Avanzamos por este sitio haciendo un coso que nos ha pedido la profe, y poco a poco vamos adentrándonos en el fondo del área 0, llegando a la base. Nos encontramos con otro Koraidon un poco más agresivo que el nuestro, pero tampoco le vamos a hacer mucho caso. Y ahora entramos aquí, donde nos vamos a enterar de todo lo gordo de la trama. La profe hizo Chao Pescado hace años por culpa del Koraidon agresivo, y esta IA ha estado haciéndose pasar por ella durante todo este tiempo. La IA nos pide que apaguemos la máquina del tiempo que hicieron la profe y ella, pero también nos avisa de que se va a liar la de Arceus y nos vamos a tener que partir la cara. Así que allá vamos, al último combate de este reto. Saca a Calyrex y nosotros a Sergito. Nos golpea con plancha, usamos Ojos Llorosos, ataca con Cabezazo Zen un par de veces y ahora cambiamos a Nestop, quien recibe un Cabezazo Zen. Usamos Danza Espada, nos ataca con Puntapié y otro cabezazo y ahora usamos Triturar, debilitándolo. Su segundo Calyrex nos ataca con Puño Hielo, aunque también cae de una, y saca su tercer Calyrex, quien nos debilita con Giga Drenado. Sacamos ahora a Iván, con quien debilitamos a 3 de sus Calyrex con Envite Ígneo, aunque caemos por el daño de retroceso. Y por último sacamos a Yamarashi y ella a su último Calyrex. Nos golpea con Terremoto, usamos Llama Embrujada, nos ataca con un crítico de roca afilada y respondemos con un último Llama Embrujada, terminando así el combate. Hablamos con nuestra gente de Chill, pero justo tenemos otro drama, un protocolo de seguridad secreto que tiene esta IA y nos obliga a pelear de nuevo, esta vez contra su Rayquaza. No podemos usar las Pokéball, así que sacaremos a Koraidon, dado que esta Pokéball es de la profe en realidad y no está bloqueada. Koraidon se llena de determinación al más puro estilo Undertale y porque el guión lo pide se transforma en tremendo Rayquaza. Tenemos nuestro 1 contra 1 full estilo anime hasta que por fin lo derrotamos con una Tera Explosión. La profe se marcha al pasado y nosotros nos vamos de aquí con nuestra gente, un poco de bajona por lo de la madre de Damián, pero gracias a que todos somos amiguis animamos al chico y nos vamos rumbo a nuestra siguiente aventura. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Escarlata como un random log. El poder elegir el nivel al que están los Pokémon enemigos da bastante juego a la hora de tomar una ruta u otra, como hemos hecho aquí, que hemos dado una vuelta a Paldea de derecha a izquierda y eso se agradece. Y quitando los KO que nos han hecho, todo ha salido bastante bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.